ecografía de mamas, ¿ya? Entonces, para empezar con la ecografía de mamas, primero tenemos que acordarnos un poco de lo que es la anatomía y alguna de las estructuras que ustedes tienen que grabársela, digámoslo así, para que puedan reconocerlos en la ecografía, ¿ya? Las estructuras, las estructuras que son las principales, primero empezamos con la piel, ¿ya? La piel que está a este nivel, debajo de la piel vamos a encontrar este amarillito que es la parte grasa, ya el tejido celular subcutáneo. El parénquima glandular de la mama es prácticamente esto de acá, que está conformado pues por el conducto terminal extralobulillar y la unidad lobulillar ductal. Desde aquí salen estas especies así como de conductos, que son los conductos galactóforos, ¿ya? Que cuando la mamá está lactando, por acá es donde va a salir la leche. Las estructuras que tenemos que reconocer a este nivel es el parénquima glandular, que está acá, la grasa que está atrás del parénquima glandular, que es la grasa retromamaria, y el músculo que está acá, el músculo pectoral. Y delante de la mama, delante del parénquima glandular también tenemos grasa, que es la grasa preglandular. Luego acá el pezón, y a toda esta estructura compleja se le conoce como el complejo areola-pezón. Entonces, la ecografía de mama es un método de diagnóstico por imágenes no invasivo, la cual es operador dependiente. Siempre van a escuchar esto en ecografía, ¿por qué? Porque la ecografía realmente siempre depende de la persona que lo haga. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que forma parte de las herramientas diagnósticas para la detección del cáncer de mama. Entonces, a diferencia de otras estructuras, el realizar ecografía de mama es importante. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama en nuestro país va en aumento y es una de las herramientas diagnósticas que ayuda para la detección de cáncer de mama. Ayuda, no estoy diciendo que es la principal, simplemente ayuda, es una de las herramientas que ayuda. Hay que hablar las cosas claras. Y esto lo pongo acá porque hay mucha gente que confunde eso. Cuando me refiero a screening, me refiero a los métodos de tamizaje para detectar un cáncer, ¿ya? Entonces, la ecografía no es un método de tamizaje. La ecografía no es un método para detectar cáncer, no es un método de screening. Acá dice bien claro, la ecografía no es un screening para detectar cáncer. No. ¿Por qué? Por estas tres razones. Porque no puede detectar microcalcificaciones malignas y las microcalcificaciones son patognomónicos de un cáncer de mama. ¿Y dónde vamos a ver las microcalcificaciones? En la mamografía. Es por eso que la mamografía sí es un método de screening para detectar cáncer de mama. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Por qué no es un método de screening? Porque la ecografía no puede diferenciar las masas sólidas que sean benignas o malignas. Simplemente la ecografía te dice esto es sólido o esto es quístico, pero no te puede decir, ¿sabes qué? Esto es maligno. Te puede dar algunas características, pero a 100% no te lo puede decir. Es difícil diferenciar cuando tú tienes un tumor pequeñito y este tumor está situado en la parte posterior de la mama y generalmente cuando las mamas son grandes y son grasas. Ahí es donde le saca ventaja a la mamografía. Entonces, por estas tres razones es que la mamografía sí es un método de screening de primera elección. Cuando se hacen tamizajes a grandes poblaciones para detectar cáncer de mama, lo primero que se hace es mamografía, no se hace ecografía. Ya chicos, eso les tiene que quedar claro porque eso va a ser pregunta de examen. Hay mucha gente que dice así, ponen en sus carteles en los policlínicos, despistaje de cáncer de mama por ecografía. No, no es un despistaje de cáncer de mama por ecografía, porque los despistajes de cáncer de mama no se hacen por ecografía, se hacen por mamografía. ¿Ya? Es necesario, ¿cuándo es necesario la ecografía? Es necesario cuando una masa
bien definida, detectada mediante mamografía, no tiene un aspecto característico de benignidad. Es decir, ya cuando ya le tomamos como primera opción la mamografía y queremos categorizarla, ahí recién le hacemos la ecografía. Es útil en las masas palpables que no se observan en las mamas densas. Ustedes van a ver cuando roten por mamografía que hay mamas que son grasas y mamas que son densas. Entonces, las mamas densas son esas mamas, digamos así, desde el punto de vista de rayos X, digamos como son radiopacas, es decir, son blancas al contraste. Y en esa densidad, en esa hiperdensidad, no se pueden detectar los nódulos. Entonces ahí es donde es útil la ecografía. Es útil en las masas palpables, que el clínico, el médico la palpa, pero sin embargo le toma una mamografía y la mamografía es densa y no se puede ver. Entonces ahí es donde entra a tallar la ecografía. Las lesiones claramente malignas en la mamografía no necesitan ser confirmadas por ecografía. Claro, si nosotros tenemos un tumor que ya le hemos detectado que es un cáncer por mamografía, entonces no es necesario que le hagamos ecografía. Pero sí de todo, no es necesario que le hagamos ecografía para decir esto es maligno, no. Pero sí es necesario, ¿para qué? Para ver el método de abordaje el cual vamos a utilizar para hacerle una biopsia o para sacarle ese tumor. ¿Ok? También que quede claro. ¿Cuáles son las indicaciones entonces de la ecografía? No, si usted nos está diciendo que no es un método de tamizaje, si usted me está diciendo que la ecografía no sirve mucho para detectar cáncer a 100%, entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Ya, las indicaciones son estas. Cuando hay sospecha de tumor glandular o procesos inflamatorios en menores de 40 años. ¿Eso qué quiere decir? La mamografía sirve más en las mujeres mayores de 40 años. Doctor, ¿y cómo vamos a hacer con las mujeres menores de 40 años? Cuando tienen menos de 40 años, el método de diagnóstico ideal es la ecografía. Vamos a hacer un paréntesis ahí, ¿ya? Vamos a preguntar. A ver. Ana Milé, ¿estás ahí? ¿No está? Ya, vamos a ponerle que no está. Esther Milagros, ¿estás allí? Sí, profesor. Ya. Esther Milagros, ¿por qué crees que la ecografía de mama es más útil en menores de 40 años que en mayores de 40? Flavia Hurtado, Por el mismo tejido blando de los pacientes, que es más accesible ver por eco. ya. Flavia Hurtado, Sí, profesor. ¿por qué crees que la ecografía de mamas está indicada en menores de 40 años? Yo creo que siempre tiene que hacerse una ecografía cuando ya ha sido mamá, ¿no? Y tal, las personas ya han tenido hijos antes de los 40 años. Janina Lisset, ¿qué opina? Eh, por por el tejido que se hace más denso cuando ya es más adulta, Al revés, se hace o más denso cuando es más jovencita. más jovencita y más flácido cuando ya es adulta. Claro. Muy bien, Janine. Entonces, claro, cuando una mujer es menor de 40 años, es decir, no es menopáusica, entonces sus glándulas están, como dicen, en todo su pico. Y como están en todo su pico, las glándulas entonces hacen que sea una mama densa. Y una mama densa no sirve para ver en mamografía. Y en ese caso, entonces,
el método ideal es la ecografía, ¿ok? Entonces, como ya quedó claro eso, vamos a continuar. La ecografía es útil en menores de 40 años. Entonces, para las jovencitas, ecografías de mama, sí. Para poder detectar tumores, procesos inflamatorios, cánceres en menores de 40 años también. ¿Ya? Y en mayores de 40 años también está indicada, pero previa a la mamografía. Primero una mamografía. ¿Por qué? Porque si no se nos pasa un cáncer. Es por eso que en mayores de 40 años también está indicada, pero primero la mamografía. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Es útil en masas palpables que no se observan en las mamas densas, lo que estábamos hablando, en las mamas densas de la mamografía. ¿Ok? ¿Es útil en qué? En la telarquía prematura. Profesor, ¿qué es telarquía prematura? Telarquía prematura es aquellas niñitas menores de 7 años a las cuales que por un proceso hormonal, por un desorden hormonal, les sale las mamas prematuramente. A eso se le llama telarquía prematura. Pregunta de examen, anote. ¿A qué? ¿Dónde más está indicada la ecografía de mama? En los hombres, cuando les aparece un bulto en la mama, también está indicada la ecografía de mama. ¿Dónde más está indicada la ecografía en mama? Cuando hay sospecha de ginecomastia. Profesor, ¿qué es ginecomastia? Al hombre le empieza a crecer las mamas como si fuera una mujer porque tomó pastillas, porque de repente tuvo un desorden hormonal o de repente por forma idiopática le empezó a crecer las mamas, también está indicado, porque muchas veces tenemos que ver si es una ginecomastia verdadera o de repente es un gordito, un obeso que simplemente la grasa hace que parezca que tenga mamas. Entonces, en esos casos también está indicado. ¿Y cuándo más? Cuando sirve de guía para procedimientos intervencionistas. Es decir, una vez que ya encontremos el tumor, ya sea por mamografía, ya sea por ecografía, entonces necesitamos sacar una biopsia para saber si ese tumor es benigno o maligno. Y la única manera de hacerlo es biopsia guiada por ecografía. Es por eso sirve como guía de procedimientos intervencionistas, es decir, guía de biopsia. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Ninguna. No tiene contraindicaciones. Ventajas, sí tiene muchas ventajas. Que no hay irradiación. La ecografía es de fácil acceso. La ecografía encuentras en todos los distritos y puede haber hasta cada 2 cuadras. Pero en cambio, un mamógrafo no lo vas a encontrar de fácil acceso. Y es de bajo costo, ¿no? La ecografía en mama es económica, es barata, no es tan cara como la mamografía. La técnica, paciente echadita, en decúbito dorsal. Siempre lo que yo hago es ponerle las manos debajo de la cabeza, ¿ya? Todas las lesiones deben examinarse en múltiples planos, muchos planos, ¿ya? Longitudinal, angular, transversal, axial. Aplicamos gel adicional y también se tiene que angular para la región retroareolar. ¿Qué traductores utilizamos? Traductor lineal. Traductor lineal de alta frecuencia, de 7 a 12. Entonces, agarramos de esta manera el barrido sagital. Es una de las formas como podemos hacer. La cosa es que como la mamis no tiene una forma regular, entonces nosotros tenemos que ingeniárnosla para que no se nos pase ningún centímetro cuadrado en el barrido de la mama. Porque la mama no es como, por ejemplo, así digamos el hígado, que tiene una cápsula, no, sino que tiene extensiones que pueden ir hasta incluso hasta la axila, y nosotros tenemos que ver todos esos barridos. Entonces agarramos el cronotor en forma longitudinal y hacemos así, barridos sagitales de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, así. Y regresamos, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Barridos longitudinales con rastreos horizontales. Igualito, hacemos barridos axiales, ya, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. La cosa es que no se nos pase ningún centímetro cuadrado. Estas son las formas que ustedes pueden hacer. ¿Cuál es la forma que yo más utilizo? Es esta, ¿no? Que son las manecillas del reloj. Entonces, agarro la mama y lo divido en 4 cuadrantes, ¿ya? El de acá sería el superointerno, superoexterno, el ínfero-externo, el ínfero-interno. Y empiezo a hacer así, en forma radiada, ¿no? De afuera
hacia adentro, de adentro hacia afuera, ¿no? Y voy avanzando, ¿no? En la dirección de las manecillas del reloj, así, de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, regreso, regreso, para que no se me pase nada, ¿no? Y también estoy evaluando la región retroareolar. Entonces, cuando nosotros encontramos un nódulo, un quiste, un tumor, una lesión, al ginecólogo, al mastólogo, al cirujano, tienes que explicarle igualito, en forma de las manecillas del reloj. Es decir, si tú encuentras un tumor a este nivel, le dices, el tumor está en R12. Si lo encuentras acá, el tumor está en R3, en la mama derecha. Y también le tienes que decir a cuántos centímetros del pezón. Mides la distancia que hay desde el pezón hacia el tumor. Entonces, si estuviera acá, yo le puedo decir, el tumor se encuentra en R6 a 4 centímetros del pezón. ¿Ok? Hasta ahí está bien claro. Bueno, como habíamos hablado hace un rato, la mama no es como los otros órganos del cuerpo que son estables, sino la mama, al ser un órgano funcional, entonces va a variar, va a cambiar de acuerdo a la edad y de acuerdo al estado hormonal de la paciente. ¿Entiendes? O sea, no te puedo poner yo una imagen diciendo, esta es la mama, ¿no? Porque esa puede ser la mama de una ancianita que es diferente a la mama de una jovencita, que es diferente a la mama de una persona que está dando de lactar, que es diferente a la mama de una adolescente que por ejemplo, todavía no menstrua. Son diferentes. Y ustedes tienen que grabarse las imágenes para que sepan qué es lo normal. Entonces, en este caso vamos a ver cómo se ven las imágenes de acuerdo al grupo etario. ¿Ya? Esta es la mama normal de una paciente adulta. ¿Qué vamos a encontrar? Piel, lo que les había dicho. Lo que es negro es la grasa preglandular. La glándula mamaria se ve así blanca. ¿Ya? Entonces encontramos piel, grasa preglandular, glándula propiamente dicha, grasa retroglandular y por acá los músculos. ¿Ya? Acá al costadito está la historia. ¿Cómo se ve en la infancia? En una niña, por ejemplo, de 5 o 6 años. ¿Cómo se ve la mama? ¿Igualita a la que hemos visto? No. Bueno, no una niña de 6 años, perdón. Esta es una bebé de 13 días. ¿Cómo se ve? Se ve así. Piel. Y acá se ve el botón mamario. Acá se ve el botón mamario y tejido graso, retromamario. El parénquima glandular está conformado acá, en el botón mamario. Y acá atrás, esto que vemos acá son las fibras musculares. ¿Cómo vemos en una adolescente? En una adolescente, como sus hormonas están elevadas, entonces la mama va a ser turgente, la mama va a ser dura, no va a ser una mama caída, no va a ser una mama sin sostén. Tiene bastante tejido de sostén. Es decir, lo que vamos a ver es acá, el complejo cutáneo o la piel. Los lobulillos grasos escasos, casi nada. Y lo que predomina es el parénquima fibroglandular, ¿no? Que viene desde aquí hasta acá prácticamente. Casi toda la imagen es el parénquima glandular mamario. Tejido graso retromamario escaso. Mira, acá estas líneas negras escasas. Y la capa muscular, se observan las fibras de la capa muscular en la parte posterior, ¿no? Entonces, en la adolescente, lo que predomina es el parénquima fibroglandular o el parénquima glandular. La mama adulta es la primera que vimos, ¿no? El parénquima glandular ya empieza a disminuir, ya se hace así como una banda y se puede observar más la grasa. Y en una ancianita, una mama senil, ya el parénquima glandular ya casi no existe y lo que predomina en la mama de la paciente senil es la grasa.
Entonces, todo esto negro es grasa y estas pequeñas fibras blancas son parénquima glandular. Y por detrás del parénquima glandular también predomina la grasa. Y por acá, la capa muscular. Entonces, estamos viendo que es diferente de acuerdo a la edad. De acuerdo al estado fisiológico del paciente, también es diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vemos una mama de una señora que está dando de lactar, lo que vamos a ver es la piel, el complejo cutáneo, los lobulillos grasos también abundantes, y lo que vamos a ver son los conductos galactóforos. Lo que vamos a ver acá son los conductos galactóforos, que son estos tubitos negros que vemos por acá. Los conductos galactóforos, que son los que llevan la leche. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos normales? La piel siempre va a ser ecogénica. El tejido celular subcutáneo y la grasa va a ser negra, hipoecogénica. La capa de tejido fibroglandular o la glándula mamaria propiamente dicha es ecogénica. Y detrás de eso tenemos la grasa retromamaria. También vamos a encontrar la areola, que es ecogénica y que puede producir sombra acústica posterior porque tiene fibras que impiden que el sonido pase y hacen sombras acústicas posterior. La región retroareolar, que también es hipoecogénica, y se va a observar lo que hemos observado, esos conductos galactóforos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? En el plano graso puede estar ausente. El plano graso, ¿en quiénes puede estar ausente? En las adolescentes. ¿Por qué? Porque predomina el parenquima glandular. ¿En quiénes? En las adolescentes. También, ¿dónde puede estar ausente el plano graso? En el embarazo y en la lactancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la glándula se hipertrofia. El plano glandular en la posmenopáusica, ¿cómo está? En la posmenopáusica, el plano glandular está delgadito. ¿Por qué? Porque es reemplazado por el tejido graso. El plano graso retromamario, hay que ponerle énfasis al plano graso retromamario. ¿Por qué? Porque ahí es donde se asientan la mayor cantidad de cánceres, en el plano graso retromamario. Luego también podemos ver los ligamentos de Cooper, las bandas ecogénicas que se van a ver que entran, pues, ¿no? En los planos grasos. Y los conductos galactóforos, que son conductillos que desembocan en la punta del pezón. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber antes de hacer una ecografía? Cuando me viene la paciente, lo primero que tengo que saber es de qué grupo etario es. ¿Para qué? Para saber yo con qué es lo que me voy a encontrar. ¿Te das cuenta? ¿Con qué es lo que me voy a encontrar? Entonces, si me viene un adolescente que se supone que tiene bastante tejido glandular, que es lo normal, y le hago la ecografía y todo veo grasa, entonces se puede decir que hay una atrofia del tejido glandular. Ya no es normal. ¿Te das cuenta? Es por eso saber el grupo etario. 1, el sexo, porque es diferente la mama del hombre y la mama de la mujer. ¿Ya? Si encontramos que es normal, si encontramos que esta ecografía es normal, simplemente lo reportamos como normal y le mandamos su control, pues su próximo control. Señora, su ecografía de mama es normal, así es que hasta su próximo control, según lo que le solicite el médico, o si usted siente alguna molestia, puede regresar. Eso en caso que sea normal, ¿ya? Si es anormal, si encontramos algo, un tumor, un bulto, una lesión, entonces tenemos que caracterizarlo, tenemos que describirlo. ¿Y cómo lo vamos a describir? Tenemos que describirlo de tal modo de que lleguemos a una conclusión o al menos nos vamos a acercar a una definición de que si está en un grupo que puede ser benigno o que puede ser maligno. ¿Ya? Y para eso se usa una clasificación que no solo se usa acá en Perú, sino se usa a nivel mundial, que se llama la clasificación Biertz. ¿Ya? Y otra cosa, que cuando nosotros hacemos ecografía de mama o cuando hacemos radiología de mama, nosotros no solo vamos a trabajar individualmente nosotros y le decimos, ¿sabes qué? Esto es esto. Tú tienes un quiste, tú tienes un tumor, tú tienes un fibroadenoma. No.
nosotros tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario. ¿Qué significa hacer un trabajo multidisciplinario? Que necesitamos estar en constante conversación con el ginecólogo, con la obstetriz, con el mastólogo, con el cirujano de mama y el radiólogo. Entonces, ¿cuáles son las principales lesiones benignas en la mama? Acá les traigo algunas, las lesiones benignas de la mama más comunes. También va a ser pregunta de examen. Luego les puedo pasar las diapositivas, porque no creo que todo puedan anotar. Pero al menos cuando ya lo tengan y ya sepan de qué estoy hablando, espero que se recuerden el día del examen. Ya. Entonces, lesiones benignas, quiste simple, quiste complejo, absceso, mastitis, tuberculosis mamaria. Profesor, yo pensé que solo daba tuberculosis al pulmón. No, da tuberculosis a la mama, al útero, al riñón. Como el Perú es bien conocido por sus casos de tuberculosis, se han descubierto pues que también es común, aparte de la tuberculosis pulmonar, que exista tuberculosis de mama, tuberculosis renal y tuberculosis a las trompas de falopio, que también son comunes. Trastornos de los conductos de las mamas. Los conductos, esos conductos que habíamos visto que se dilatan un poco cuando están dando de lactar, muchas personas lo tienen dilatado cuando no están dando de lactar, y a eso se le llama ectasia ductal. Los trastornos del estroma, tumores del estroma, pero que son benignos, los fibroadenomas, los tumores filodes. También hay calcificaciones en las mamas que pueden ser benignas, no todas son malignas. Y después de las cirugías, pues pueden quedar hematomas, seromas, que también se consideran lesiones benignas. ¿Y cuáles serían las lesiones no benignas? Las que no son benignas, las que no son buenas. Ahí encontramos los cánceres, pues, ¿no? La mayoría de carcinomas. El carcinoma ductal in situ, mira todos los tipos de carcinomas que hay. Entonces, nosotros no solo podemos hablar de un solo tipo de cáncer, sino que son diversos tipos de cáncer, ¿no? Y estos son los más conocidos porque hay mucho más. El carcinoma ductal in situ, carcinoma lobulillar in situ, el carcinoma ductal invasivo, el carcinoma lobulillar invasivo también hay, el carcinoma mucinoso, medular, papilar, tubular, el adenoideo quístico, el secretor juvenil, el carcinoma apocrino, metaplásico, inflamatorio y la enfermedad de Payet del pezón. Entonces, recuerden que les había dicho que cuando teníamos una lesión, teníamos que clasificarlo de acuerdo a un lenguaje o de acuerdo al BIRATS, que el BIRATS es un lenguaje que hablan todos los profesionales de la salud dedicados a la mama. Entonces, ¿qué es el BIRATS? El BIRATS viene de unas siglas en inglés, que vienen de la siguiente manera: Breast Imaging Reporting and Data System. Entonces, es un sistema de informes y registro de datos para hablar de la mama. ¿Y por qué crearon esto? ¿Por qué crearon esto? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que antes de que haya esto, venía el ginecólogo y hacía una ecografía de mama y decía, esto es un quiste, pero no lo describía. O decía, ponte, este es un tumor que tiene paredes regulares, paredes irregulares. Entonces, se reunieron especialistas en mama y dijeron, no, nosotros tenemos que unificar una sola terminología para todos hablar lo mismo. Esta terminología tiene que ser clara, concisa y que todas las puedan comprender. La obstetriz, el tecnólogo, el ginecólogo, el mastólogo, el cirujano, todos tienen que hablar el mismo idioma. ¿Para qué más sirve el BIRATS? Que como todos hablan el mismo idioma, la interpretación, en caso de que haya auditorías médicas, en el caso de que entre a juicio o necesitamos tener eso, este reporte o esta ecografía para una defensa legal, tiene que ser simple y fácil de interpretar por las auditorías. Tiene que ser dinámico y tiene que tener un componente clínico, ¿no? Entonces el BIRATS es un libro, ya que ya está, ahorita actualmente está en su 5ª edición, pero acá abajo dice cuántas ediciones ha tenido, ¿no? El primero salió en el año 1992. O sea, el BIRATS ya se usa desde el año 1992.
y es elaborado por el Colegio Americano de Radiología, pero realmente lo usan todos los países. Entonces el BIRATS nos dice todo, desde cómo tenemos que hacer el informe, el encabezado, cómo tiene que ir la respuesta, cómo tiene que ir la descripción, cómo tiene que ir la conclusión, la categoría que tenemos que ponerle, y dice que al final tenemos que ponerle nosotros una recomendación. Es decir, si nosotros vemos un informe de una ecografía de mama que no tiene este cuerpo, es decir, en la parte superior la información clínica, al centro el análisis del examen, cómo está compuesta la mama, la descripción de los hallazgos, los análisis comparativos con estudios previos, la impresión diagnóstica, la categoría BIRATS y la recomendación, entonces está mal hecho. Está mal hecho. Para que un informe de mama esté bien hecho, tiene que tener estas partes. En la parte superior, la información clínica. Por ejemplo, ¿qué información clínica puede tener un paciente y qué le podemos poner? Por ejemplo, paciente tiene antecedentes, madre con cáncer de mama. Entonces, ese es un buen antecedente. Ese es un buen dato clínico. Eso va acá. Luego, el análisis. Tenemos que poner que es una mama muy densa, no es densa. Luego, si encontramos un tumor o una lesión, tenemos que describirla, que eso lo vamos a ver más adelante. Luego, el análisis comparativo. Imaginémonos que hemos encontrado un quiste. Comparativo, ¿qué quiere decir? Que la paciente ya está viniendo por segunda vez a mi consultorio y yo digo, anteriormente su quiste medía 10 y actualmente mide 40. Entonces el quiste se está creciendo. Entonces tenemos que hacer un análisis comparativo del estudio previo con el de ahora para ver qué decisión se va a tomar con esa lesión. Luego de eso, hablamos de la impresión diagnóstica. Es decir, yo pondría, por ejemplo, se observa imagen quística, la cual ha incrementado de volumen con respecto al estudio previo de fecha del año pasado, ¿no? ¿Qué categoría le pongo? Como yo sé que los quistes simples son benignos, le pongo la categoría 2, que eso vamos a ver más adelante. Y yo mismo tengo que darle una recomendación a esta conducta. Entonces, la recomendación que hago, como ha crecido, recomiendo que se lo aspiren porque a la paciente le duele. Y si no ha crecido, recomiendo que simplemente continúe con con sus controles anuales. Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque todos llegan a un consenso. Es una nomenclatura común para todos los profesionales de la salud, para hacer estadística. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto vamos a saber cuántos cánceres hay, cuántas lesiones benignas hay, cuántos fueron normales. Entonces sirve para hacer estadística. Disminuye la subjetividad diagnóstica. Es decir, aquí ya no hay, a mí me parece que es esto, a mí me parece que es el otro. No. Con esto todos hablamos un mismo idioma y todos llegamos a una misma conclusión. Aquí ya no me parece. Antes era así, ¿no? Dependiendo de dónde lo veas, la percepción de la realidad puede ser distinta, ¿no? Por ejemplo, te decía, no, yo veo 4, y este decía, no, yo veo 3. Pero ahora con el BIRATS ya no se va a dar esto. Se pierde la subjetividad de las cosas y es más científico, esto es más real. Entonces, para eso el BIRATS, ¿qué dice? Que si tú encuentras un nódulo, tienes que hablar el mismo léxico ecográfico. Este es el léxico ecográfico. Que si tú encuentras un nódulo, no puedo decir, y vamos a hablar de la forma, tenemos que hablar del nódulo, tenemos que describirlo así. Tenemos que describir la forma, tenemos que describir la orientación, tenemos que describir los márgenes, tenemos que describir el patrón ecogénico y las características posteriores de la lesión. Ellos dicen que tenemos que utilizar este léxico, este lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hablar de la forma, de la orientación, del margen. O sea, aquí ya nadie puede decir de paredes delgadas. Ya no puede decir de bordes irregulares. No, eso está mal dicho. Si ustedes ven un informe donde dice de paredes o de bordes, está mal dicho. Porque el BIRATS nos pide que hablemos de margen. Igualito, de patrón ecogénico. Ya no hablemos de ecogenicidad interna, no. Patrón ecogénico y características posteriores. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando, primerito, el nódulo tiene que tener 5 características.
5 características. Perdón, 5 características. Forma, orientación, margen, patrón, ecogénico y características posteriores. Si hablamos de la forma, solo tenemos que hablar de 3 cosas, nada más. ¿Es oval, es redonda o es irregular? ¿Ya? Aquí no podemos hablar de forma triangular, de forma asteroide, no. Esos 3 nomás. ¿Ya? Forma oval es así, una lesión ovoidea, ¿no? Como esta. Nosotros tenemos que describir las características de la lesión. Si es redonda, como esta, redondita, y si es irregular, así como esta, no tiene forma, irregular. Ahora, la orientación. ¿A qué se refiere con la orientación? La orientación se refiere a que si la lesión, el eje mayor de la lesión está paralela a la piel o no está paralela a la piel. Esto es importante, ¿por qué? Porque las lesiones que están paralelas a la piel son benignas y las lesiones que no son paralelas a la piel generalmente son malignas. Entonces, esta lesión, el eje mayor está paralelo a la piel, entonces tiene más tendencia a ser benigna. Y esta lesión, que no está paralela a la piel, porque el eje mayor está acá, tiene más tendencia a ser maligna. Los márgenes. Los márgenes dice que tienen que ser 2 nada más. Circunscrito y no circunscrito. Y si el margen es circunscrito, tiene mayor tendencia a que sea benigno. Así como este. Circunscrito es así como este. Que yo puedo ver todos los márgenes. ¿Ok? Y si el no circunscrito, tenemos que describirlo como es. ¿Es indistinto? ¿Es angular? ¿Es microlobulado? ¿O es espiculado? Y todos los no circunscritos tienen mayor tendencia a ser malignos, ¿ya? En ese porcentaje, ¿no? De arriba hacia abajo, el último tiene más porcentaje de ser maligno. Entonces, si es indistinto es así. Los márgenes no se pueden definir, son indistintos. Si yo veo una lesión así en la mama, es indistinto. Si tiene márgenes así, angulados, se dice pues que son márgenes angulares. También podemos encontrar márgenes microlobulados, que tiene así como lobulaciones. También tiene tendencia a ser maligno. Y el que sí es recontramalo es el espiculado, ¿no? El que tiene así como espículas que van. Algunos le dicen como patitas negras. Pero nosotros tenemos que utilizar el léxico de espiculado. Ahora, ¿cómo es el patrón ecogénico interno de la lesión? Ya esto ustedes lo dominan bastante, ¿no? Puede ser anecoico, hiperecoico, complejo quístico sólido, o sea, mita-mita, hipoecogénico, isoecogénico o heterogéneo. Todas estas características pueden ser de patrón ecogénico. Por ejemplo, esta, si es recontra negrita, es anecoico y tiene mucha tendencia a que sea benigno. Hiperecogénico es blanco. También mucha tendencia a que sea benigno. Si es complejo sólido quístico, la mitad sólido y la mitad quística. ¿Ya? Esto puede ser maligno. Hipoecogénico también tiene tendencia a ser benigna. Isoecogénico, como esta. Este es un tumorcito isoecogénico. ¿Por qué se dice isoecogénico? Porque es de la misma ecogenicidad del tejido glandular adyacente, ¿no? Isoecogénico con el tejido glandular adyacente. Y heterogéneo, como este, ¿no? Como esta lesión. Es heterogéneo. Ahora, el nódulo también tiene que tener características posteriores, ¿ya? ¿Cuáles son las características posteriores que puede tener? Que no tengan nada. Detrás de la lesión no tiene nada, entonces no tiene características posteriores. Esto ustedes también lo saben porque ya han visto que las lesiones quísticas tienen refuerzo, como esta. Una lesión predominantemente quística tiene refuerzo. Y las lesiones, por ejemplo, pueden tener sombra acústica posterior, como esta. En radiología de mama, las lesiones que tienen sombra acústica posterior tienen más tendencia a ser malignas, porque son duras. O pueden tener un patrón combinado, ¿no? Pueden tener por unas áreas refuerzo y por otras áreas
sombras acústicas posteriores. ¿Ya? Las que son así también combinadas tienen mayor tendencia a que sean malignas. Este era un carcinoma ductal invasivo, por ejemplo. Ahora, el nódulo también puede tener calcificaciones que pueden estar dentro de una masa, fuera de una masa o dentro de los ductos. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos fuera de una masa y acá la tenemos pequeños ductos dentro de los ductos. Aparte de esto, de las lesiones que ya les hemos dicho cómo se tienen que caracterizar los nódulos, hay características asociadas a las lesiones de mama que pueden estar tanto en las lesiones benignas como en las lesiones malignas. Por ejemplo, distorsión de la arquitectura. La distorsión de la arquitectura es cuando hay un área distorsionada, ¿ya? Y esto puede ser benigno y puede ser maligno también. ¿Y cómo lo vamos a saber? Cuando nosotros conversemos con el paciente, ¿no? Por ejemplo, si la paciente te dice que se golpeó la mama cuando tenía 16 años, quedó una distorsión de la arquitectura. Si la paciente te dice que de repente de ahí le sacaron un quiste de mama, quedó una distorsión de la arquitectura, una cicatriz y es benigno. Pero si no le han hecho nada y encontramos una distorsión de la arquitectura, entonces tiene tendencia a que sea maligno. Es por eso que en el cuerpo del informe tiene que haber la información clínica en la parte superior, ¿no? Como les había dicho, en la parte superior podía ir que tiene antecedentes de cáncer de mama por la mamá, pero también puede haber que ella ha sido operada de la mama derecha anteriormente de un quiste simple. Entonces, todas esas características clínicas tienen que ir en el encabezado. Cambios ductales, lo que les había dicho, ¿no? La paciente no está dando de lactar, pero sin embargo tiene ductos dilatados. Ectasia ductal o cambios ductales. Cambios en la piel. Puede haber edema, por ejemplo. Ustedes ya saben que todo lo que es negro anecoico es líquido, entonces se puede llenar en procesos inflamatorios de líquido a la piel y se engruesa la piel. La vascularidad. Podemos ver lesiones que tienen mucha vascularidad interna, periférica o no tienen vascularidad. Y ahora se está utilizando mucho la elastografía. La elastografía, ¿qué es lo que ve? Mide la dureza del esto. Ya les había dicho que los nódulos que son más duros tienden a ser más malignos. Entonces pueden ser suaves, intermedios o duros. Y hay casos especiales en los cuales pues tenemos que siempre describirlo, ¿no? Por ejemplo, el quiste simple. ¿Cómo describiríamos esto? El quiste simple, esta es una lesión ovalada de márgenes circunscritos, con refuerzo acústico posterior, de orientación paralela a la piel. Así es como ustedes tienen que describir una lesión. Otros casos especiales que no encajan en la descripción de los nódulos, por ejemplo, son los microquistes agrupados, que generalmente son benignos. Ahora, estos quistes simples, de repente te golpeas y se infectan, ¿ya? Y se convierte en un quiste complicado, un quiste complejo. También podemos encontrar masas en o sobre la piel, ¿no? Podemos encontrar nevus, lunares de carne. Podemos encontrar cuerpos extraños en la mama. El cuerpo extraño más común en la mama es cuando se inyectan silicona líquida. O sea, lo normal es que se pongan una prótesis de silicona por debajo de la glándula o por debajo del músculo, cuando quieren ponerse prótesis mamaria de manera estética. Pero hay personas que no les alcanza el recurso y van pues a las personas que no son profesionales y les inyectan silicona líquida por debajo de la piel y se va a ver pues estéticamente que aumentan de volumen, se van a quedar contentas, pero realmente como la silicona se dispersa por todo, se vuelve así, como esta. Cuando le hagamos la ecografía no se ve nada. Entonces esta paciente puede tener un cáncer acá y nosotros no vamos a ver, ya malogran su mama para siempre. Esto ya no se puede arreglar nunca. Las personas, lo que comúnmente le llaman aceite de avión, ¿no? Se pusieron aceite de avión, le dicen. Entonces, estos son cuerpos extraños. También podemos ver ganglios linfáticos dentro de la mama.
ganglios linfáticos dentro de la mama que pueden ser normales como esto o anormales, inflamados como esto. ¿Ya? Podemos ver malformaciones arteriovenosas, o sea, parecen tumorcitos, pero realmente son malformaciones arteriovenosas. ¿Y por qué se ve rojo, profesor? Porque le aplicamos un espectro especial que se llama el Doppler color, ¿no? La enfermedad de Moldor, que son una dilatación de las venas, colecciones, por ejemplo, cuando por ejemplo se han hecho o se han golpeado en un accidente de tránsito, los hematomas se ven así, colecciones de sangre. Después de una cirugía, se operaron de repente para ponerse una prótesis mamaria y les causaron un hematoma, también pueden quedar así. Y cuando este hematoma se resuelve, se reabsorbe, pueden quedar estas cosas que se llaman necrosis grasa. O sea, la grasa se necrosa, ¿no? Y queda así. Entonces, les había dicho que el BIRATS era importante para poder clasificar. El BIRATS tiene así, lo clasifican desde el 0 hasta el 6. 7 clasificaciones. En la cual, si yo le pongo, me viene una paciente a la cual yo no le encontré nada, ninguna lesión, es una mama normal, entonces le pongo BIRATS 1. ¿Ya? ¿Y cuál es la conducta a seguir? La conducta a seguir es que simplemente tiene que continuar con sus controles y el porcentaje de malignidad es 0. 0%. Si por ahí le encuentro un quiste simple, como el que habíamos visto, le pongo BIRATS 2 porque ya le hemos encontrado una lesión. BIRATS 2 es para todas las lesiones benignas. Acá están los fibroadenomas, los quistes simples, los hematomas, los abscesos. Y ante eso, ¿qué se puede hacer? Desde el punto de vista de cáncer, continuar con sus controles. El porcentaje de cáncer es 0%. ¿A quiénes les pongo BIRATS 3? A los BIRATS 3 los pongo cuando yo tengo duda. Cuando digo, pucha, parece benigno, parece maligno. Mejor le voy a pedir un control para ver cómo se comporta de aquí a 6 meses. A los BIRATS 3 se les llaman probablemente benignos. Ya, entonces tenemos que darle un intervalo de 6 meses para volver a controlarlo. El porcentaje de malignidad va desde 0 a 2%. ¿Ya? ¿A quiénes les voy a llamar BIRATS 4? BIRATS 4 ya no son los que probablemente sean benignos, sino son los que son sospechosos de malignidad. Los que son sospechosos de malignidad. Y se dividen en 4A, 4B y 4C. Todos los BIRATS 4 necesitan una biopsia, por eso dice Tissue Diagnosis. O sea, necesitamos diagnóstico del tejido. Todos los BIRATS 4 tienen que biopsiarse. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir? Requiere una biopsia. ¿A quiénes le vamos a llamar BIRATS 5? A los que son altamente sugestivos de malignidad, a esos que son estrellados, a esos que son de orientación no paralela a la piel, a esos que son microlobulados, a esos que tienen sombra acústica posterior, necesitan biopsia. Y el porcentaje de malignidad es mayor al 95%. ¿Ya, chicos? ¿Y a quiénes le llamamos BIRATS 6? Si ya pues este es el caso recontra maligno, ¿a quién le llamamos BIRATS 6? A BIRATS 6 se le llama a los cánceres que ya han sido reportados, o sea, ya tienen un resultado de biopsia, ya lo han llevado a patología y ya te llegó el resultado de patología y te dice, este es un tumor maligno, este es un carcinoma mamario. Y por favor te pedimos que le hagas un control para ver si ha vuelto a crecer, porque la paciente se fue de vacaciones y no vino a su tratamiento. Entonces ya sabemos que es un cáncer y queremos ver cómo está ese tumor, lo vamos a catalogar como BIRATS 6. ¿Ok? Profesor, y se olvidó del 0. ¿A quiénes se les llama BIRATS 0? BIRATS 0 se les llama a aquellas lesiones que nosotros encontramos y que consideramos que necesita un estudio adicional. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, aquí, ¿quiénes están? Aquí están, por ejemplo, los que ya tienen mamografía, los que ya tienen ecografía. Yo digo, no. ¿Sabes qué? Como me parece, no me parece, mejor hay que pedir una resonancia magnética de mama. Ya. Entonces, acá por eso dice recall for additional imaging, ¿no?
O sea, tenemos que llamarla a la señora porque necesitamos una imagen adicional para poder determinar qué es. ¿Cuál es el porcentaje de cáncer? No sabemos. Tenemos que pedirle un examen adicional. Entonces, a los que necesitan un examen adicional se les dice BRAF 0. ¿Ya? ¿Cuándo puede suceder eso? Cuando, por ejemplo, en una mamografía yo encuentro microcalcificaciones que pueden ser o no pueden ser, mejor le voy a pedir una ecografía, ¿no? Necesita ecografía y le piden BRAF 0 porque necesita un examen adicional. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí está claro? Entonces, más o menos es así. Ya. El examen de screening o el examen de tamizaje, ¿ya? Ya saben lo que es BRAF 0, necesita un examen adicional. ¿Qué pasa si es que es BRAF 3? Si es que es BRAF 3, necesita un control en 6 meses. Si después de este control de 6 meses, este tumor crece, se convierte en 4, entonces necesita biopsia. Si se mantiene estable, le hacemos un control en 12 meses. Si en 12 meses crece, le hacemos biopsia. Si se mantiene estable, le hacemos un control en 24 meses. Si en 24 meses crece, le hacemos biopsia. Y se mantiene estable, ya pues de 24 meses a 36 meses ya no va a crecer ese tumor. Ese tumor de BRAF 3 pasa a ser BRAF 2 y se va a catalogar como un tumor benigno. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto? Las conclusiones de todo esto es que el BRAF es una herramienta destinada a reducir la subjetividad. El que utilice el BRAF ya no va a ver el a mí me parece, yo creo que es esto, no. El que utilice el BRAF define qué tipo de lesión es. ¿Qué más? Unifica criterios. Los criterios ya están unificados. Nosotros ya sabemos qué vamos a pedir. ¿Este necesita biopsia o este no necesita biopsia? Emplea un léxico común. El lenguaje que se está utilizando en el BRAF lo va a utilizar el tecnólogo médico que haga ecografía de mama, lo va a utilizar el ginecólogo, te va a entender el mastólogo, te va a entender el cirujano. Entonces, todos los profesionales de la salud te van a entender y van a pedir que tú la hagas. ¿Y qué más? Integra las otras modalidades diagnósticas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no solo hablé de ecografía, hemos hablado de resonancia magnética de mama, hemos hablado de mamografía. Integra a todas las modalidades diagnósticas. Entonces, al hacer eso, si ustedes les piden eso, quiero ver primero el resultado de su mamografía antes de hacerle la ecografía, cuando sea mayor de 40 años, ¿no? O le dice, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas, has venido acá, ya te hice la ecografía, pero lo que tú necesitas realmente es una mamografía. Entonces, integra las otras modalidades diagnósticas. O necesitas una biopsia, que también es una modalidad diagnóstica. Necesitas el resultado anatomopatológico de una biopsia. Listo, chicos. Esto es con respecto a mama. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿No se entendió nada? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, sí te escucho. Buenas noches. Sí, tenía un par de preguntas. Ahorita con lo que mencionó de BRAF 0, ¿eso netamente se hace cuando se cambia de examen? O, por ejemplo, si es que por falencias del equipo o algo así, no se pudiera llegar a una conclusión, ¿también se podría mencionar que es un BRAF 0? Mira, un BRAF 0 se dice cuando no puedes llegar a la conclusión, pero no por falencias del equipo, no por mala técnica, no. Por ejemplo, un BRAF 0 mal usado es cuando hacen una mamografía a una joven y dicen mama densa, no se ve nada, necesitas ecografía. O sea, BRAF 0 es que necesitas otro estudio. No, ok, un complemento. Tiene que ser diferente el estudio, entonces, un complemento. Claro, ajá, para que pueda ser visto por otro método de imagen. Ok, y respecto, una de las imágenes que puso, creo que salía una recién nacida, una mama de una recién nacida. ¿Eso tiene alguna indicación o es solamente de forma, bueno, para demostrar cómo se aprecia? ¿Hay una Bueno, indicación? era para demostrar cómo se aprecia, pero sí he hecho ecografías a recién nacidos cuando quieren ver si hay eh,
alteraciones en la hormona de crecimiento, pubertad precoz, por ejemplo, se les pide a la recién, por ejemplo, cuando nacen esos bebés cretinos que le dicen, les piden examen de todo, ¿no? Les piden edad ósea, todo un conjunto les piden edad ósea, ecografía de mamas, quiero ver cómo está su útero, ecografía ginecológica. Claro que a mí más no me piden eso, ¿no? A uno le piden edad ósea, pues una radiografía de mano que lo lea a otro le piden exámenes hormonales para ver cómo está su hormona de crecimiento. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Para pasar a testicular, porque normalmente siempre he hecho la ecografía de mama en una sola clase, pero ahora el profesor Roca dijo que se tenían que juntar. Así es que si no hay ninguna pregunta más, pasamos a la otra para poder avanzar, porque el otro también es otro mundo. Y si se acuerdan alguna pregunta, si es que tienen alguna inquietud, si es que tienen de repente alguna inquietud, por ejemplo, de algún familiar, de su mamá, de su hermana, de su prima, de su abuelita, aprovechen en decírmelo porque yo soy, este, o sea, a lo que yo me dedico más es a radiología de mama. O sea, se lo puedo, aclarar y pueden ustedes, saber salir de su duda ahora que ustedes están como estudiantes. Como yo toda la vida les he dicho, ustedes están estudiando, ustedes son estudiantes, ustedes están acá para equivocarse. No tengan vergüenza en preguntar, no digan, no, esta pregunta es muy simple, no, esta pregunta. Para ustedes no hay preguntas tontas, porque ustedes son estudiantes. Tonto sería que no lo pregunten y que lo intenten preguntar cuando ya sean bachilleres, cuando ya sean licenciados, chicos. Ya, entonces vamos ahora a compartir pues la de testículos, que es otro mundo. Ahí está compartiendo. ¿Se está compartiendo? No, profesor. No, no.
Un momento porque no sé por qué no puedo compartir ya. ¿Me escuchan? Sí, profesor, ya está compartiendo. Sí, disculpa, no sé por qué el Safari no permite compartir, entonces he entrado desde el Chrome. Ya, entonces acá lo que tenemos que recordar en testículo es la anatomía también, ¿ya? Recordar que el testículo, bueno, tiene una piel que es la túnica vaginal, que es la externa, la túnica albuginea, que es la interna. Tiene como dos pieles, ¿ya? La túnica vaginal, que es la externa, la túnica albuginea, que es la que está pegada al testículo propiamente dicho, y tenemos los conductos que están dentro del testículo, que son un montón de tubulitos, ¿ya? Túbulos seminíferos se llaman. Entonces, esto se va a unir a través de una malla venosa que se llama la rete testis. Así se llama, rete testis, y se une a una estructura tubular que se denomina epidídimo. Y el epidídimo, o también conocido como anexos del testículo, tiene partes, ¿no? La cabeza, el cuerpo y la cola del epidídimo. Es importante conocerlos y caracterizarlos porque de acuerdo ahí vamos a encontrar algunas lesiones y, por ejemplo, hay enfermedades típicas que se asientan en la cabeza, otras en el cuerpo y otras en la cola. Alrededor de esto tenemos otra malla más grande que la malla esta de la rete testis, tenemos otra malla más grandota que se llama el plexo pampiniforme, que es una malla venosa, ¿ya? Que envuelve a la arteria testicular propiamente dicha. Entonces, tenemos el epidídimo, la cabeza, el cuerpo y la cola, y continúa con lo que es el cordón espermático, ¿ya? Que es este de acá. Entonces, una vez que ya sabemos estas estructuras, vamos a acordarnos de lo que es la ecografía testicular. ¿Ya? Igualito, se hace por contacto directo, en decúbito supino. El examen clínico del ecografista siempre tiene que darse. Entonces tenemos acá, la exploración se hace con un traductor lineal, siempre, con un traductor lineal. Se puede utilizar tanto el modo 2B como el modo Doppler color. Esta es la técnica que se tiene que utilizar, ¿ya?
Entonces al paciente se le hace que se baje el pantalón, definitivamente. Esta es una forma como van a poner el traductor en forma horizontal y así en forma vertical, longitudinal. Entonces, qué es lo que yo hago para que porque el testículo es una estructura que es móvil, para que no se mueva, ustedes le tienen que decir al paciente que agarre el pene, él mismo tiene que agarrarlo, que agarre el pene y que lo pegue en su abdomen. Entonces, le dicen que lo jale hacia arriba y que lo pegue en su abdomen. Entonces, en el momento que el paciente jala su pene hacia arriba, los testículos se elevan y van a estar más a la superficie. Ideal para que ustedes puedan explorar y que lo pegue en su abdomen. ¿Por qué le dices que lo pegue en su abdomen? Para que no se mueva. Porque ya ustedes sabrán que el paciente, al menos cuando está con gel, los testículos de repente se embarran y se le va a resbalar y es un poco incómodo y van a estar sufriendo y ustedes no pueden tocar al paciente pues porque es una parte íntima, ¿no? Entonces no pueden tocarlo, se les va a resbalar y va a ser un poco de dificultad. Entonces para evitar esos movimientos se le dice que él mismo, aquí, por la parte de arriba le han puesto una banda, ¿no? Pero eso debe ser en otros países, pues nosotros como somos más prácticos, tienen que decir al mismo paciente que agarre la punta de su pene y lo pegue en el abdomen, ¿no? En la parte de la pelvis, en la línea media, que lo agarre y lo sujete ahí, que no lo mueva. Entonces ahí ustedes van a tener quietos los escrotos para poder explorarlo de esa manera. Entonces, como con ese mismo traductor, nosotros hacemos la ecografía de mama, la ecografía de tiroides, hacemos todo tipo de ecografía de partes blandas, entonces tenemos que protegerlo, pues, porque es un área, el testículo, que está cerca al ano, que probablemente no se lo ha lavado bien, entonces es un área contaminada. ¿Cómo evitamos que se contamine nuestro traductor? Lo vamos a cubrir con un preservativo. Entonces se cubre con un preservativo y de esa manera protegemos a nuestro traductor. Tienen que tener en cuenta que muchas veces entre el preservativo y el traductor se pueden formar burbujas de aire y nos va a dar sombra acústicas. Entonces, para evitar esas burbujas de aire, antes de colocar el preservativo, le echamos una banda de gel, luego el preservativo, luego otra banda de gel. Ya, entonces el testículo, tal como lo hemos visto en la ecografía, tal como lo hemos visto en la parte anatómica, lo vamos a ver en la ecografía, ¿no? Es una estructura ovoidea. Acá lo que vemos es esto, es el anexo, ¿no? Es la cabeza del epididio. Entonces, generalmente su estructura es granular, ecogénico y homogénea. Tiene que ser así. La estructura que vemos acá es la cabeza del epididio. ¿Ya? Entonces, el testículo tiene un área blanca en banda que se llama el mediastino testicular, que también tenemos que identificarlo porque es una parte normal. Mediastino testicular, mediastino testicular. Y estas bandas anecogénicas son los vasos. ¿Ya? El mediastino testicular es una banda ecogénica lineal que puede llegar a medir hasta 3 milímetros, dice ahí. Pero realmente puede ser variable, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la musculatura del paciente, o de acuerdo a la altura del paciente, también pues, puede variar esto. Entonces podemos ver a este nivel esas bandas anecogénicas pequeñas, negritas, que es la red de testis, ¿ya? La red de testis. Esta tiene que ser la estructura normal de la red de testis, que son estructuras vasculares venosas dentro del testículo. El epidídimo es de la misma ecogenicidad del testículo y va a estar siempre fuera del testículo, adyacente al testículo. Existen algunas estructuras que son de la misma ecogenicidad del testículo, pero que no, miren la diferencia con lo que es el epidídimo, a las cuales se les llaman apéndice testicular. También existen las mismas estructuras adyacentes al epidídimo y se llaman apéndices del epidídimo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los vasos intratesticulares, imágenes hipoecogénicas en banda, el parénquima testicular, que tiene que ser homogéneo, el mediastino testicular, que tiene que ser ecogénico, la piel, ¿te acuerdas la que les dije? La piel externa y la piel interna. La piel externa es la túnica vaginal del escroto y la piel interna es la túnica albuginea. Y el epidídimo, ¿no? El epidídimo que está conformado por una cabeza, un cuerpo y una cola.
En este caso solo observamos la cabeza. Entonces, ¿cuáles son las características normales de los testículos? La ecogenicidad tiene que tener un nivel medio, excepto el mediastino, que lo hemos visto que es ecogénico. La textura tiene que ser homogénea, la superficie lisa, la vasculatura tienen que ser vasos largos en la superficie y también intraparenquimales. El tamaño realmente es variable. No podemos decir que mide entre 15 a 20 porque algunos miden, yo he visto, hasta 8 milímetros y son normales. Esta es la estructura, digamos así, gráfica, para que ustedes puedan tenerlo, del testículo, que puede tener sus apéndices testiculares, que también son conocidas como, por ejemplo, como la hidatide de Moragni. También podemos encontrar apéndices en el epidídimo, como lo hemos visto, en la cabeza y en la cola, ¿ya? Entonces acá tenemos la cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo, la cola del epidídimo y el cordón espermático, ¿no? Que está conformado por el conducto deferente. Entonces, de forma gráfica, así es como se tiene que ver el testículo. ¿Por qué es importante esto? Porque esto, como es una soga, vamos a verlo más adelante, que se puede torsionar. Y si se torsiona, es una emergencia. Entonces, ¿quiénes irrigan a los testículos? La arteria testicular derecha, la arteria testicular izquierda, que pueden nacer de las arterias renales o directamente de la aorta. ¿Ya? Y acá vamos a ver la arteria testicular, la arteria del conducto deferente, cada uno tiene su arteria, la arteria cremastérica que es la arteria que va a irrigar la bolsa escrotal, la túnica albuginea y la túnica vaginal, la arteria del conducto deferente, que es la que va a irrigar al cordón espermático y al epidídimo, y la arteria testicular, que va a irrigar en su mayoría al testículo propiamente dicho. Las venas, igualito, ¿no? Algunas pueden desembocar en la vena cava inferior o algunas pueden desembocar también en la vena renal derecha o izquierda. Y ahí vemos el complejo venoso que se denomina el complejo venoso pampiniforme, ¿no? Hay que hacer un recuerdo embriológico. Entonces, cuando uno era bebito, los testículos no siempre han estado en las bolsas escrotales, sino que vienen desde la región del abdomen en la línea renal y van descendiendo, ¿no? Si es que no descienden, se le llama criptorquidia, ¿no? Se pueden quedar en el camino, en el flanco izquierdo, en este caso, en la fosiliaca izquierda, en la región inguinal o en la región superior al escroto. A todos, si se queda en el canal, se le llama criptorquidia, ¿ya? Pero hay veces en los cuales pues, el testículo puede migrar para la región suprapúbica, para la región peniana o inclusive para el mismo músculo, para el mismo muslo. Y a eso sí se le llama ectopia testicular. Entonces, esa es la diferencia entre criptorquidia y ectopia testicular. Criptorquidia, entonces, es un testículo permanentemente ausente en la bolsa escrotal. Es decir, cuando no encontramos un testículo en la bolsa escrotal a los 6 meses de edad, se denomina criptorquidia. ¿Ok? Generalmente es asintomático. Llega una paciente, un niñito, generalmente estos son los niñitos, ni se dan cuenta. A veces los padres no palpan las bolsas escrotales de sus hijitos, y entonces ya cuando tienen 2, 3, 4 años recién quieren verlo, ya están en la parte del abdomen, el testículo ya murió. Y muchas veces estos pacientes pues quedan infértiles, ¿no? Pueden quedarse en el canal inguinal, que es la ubicación más común, difícil de visualizarlo. Cuando son intraabdominales necesitamos otro método diagnóstico que es la resonancia magnética. Y dice que tienen riesgo pues de malignizarse, de hacer carcinomas de testículos, seminomas. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos ecográficos? Cuando le hacemos una ecografía de testículo, no encontramos pues el testículo, encontramos la bolsa escrotal vacía. Encontramos en otra ubicación, ya sea inguinal, abdominal, una masa sólida, ovoide, homogénea, bien delimitada, que tiene que ser el testículo, sino que esté en otro lado. Isoecogénica o hipocogénica de acuerdo a la contralateralidad, ¿no? Generalmente, como ha estado en un lugar que no es el adecuado, que no es la bolsa escrotal, va a tender a hacerse hipotrófico. Por eso generalmente lo encontramos de menor tamaño. La patología escrotal, la patología del testículo,
Puede ser agudo o puede ser crónico. Entonces, si es agudo, es que la enfermedad es actual. Si es crónico, es que la enfermedad ya viene de tiempo, ha sido repetitiva, ya viene de tiempo, ya tiene meses, puede tener semanas. Entonces, las enfermedades agudas, por ejemplo, son la epididimitis, que es una inflamación del epidídimo. Puede ser la orquitis, que es la inflamación o infección del testículo. Puede ser la torsión testicular, que les dije que el cordón espermático se tuerce, ¿no? Se da vueltas y entonces no llega irrigación al testículo, el testículo muere. A veces es agudo. Generalmente sucede en niños y adolescentes. Y el trauma testicular por algún golpe. Esas enfermedades del testículo son agudas y pueden llegar al consultorio. Y las crónicas, ¿cuáles son las crónicas? El tumor testicular, el hidrocele, el varicocele, las hernias, los quistes o los espermatoceles. Tumores testiculares, cualquier tumor maligno o benigno. Hidrocele es cuando hay líquido dentro de la bolsa escrotal. Varicocele viene de varices. Las venas que hemos visto, tanto del plexo pampiniforme o de la rete testis, se dilatan. ¿Por qué? Por alteraciones del flujo sanguíneo y a eso se le llama varicocele. Pueden haber hernias que pasan por el canal inguinal y llegan hasta el escroto. Podemos encontrar quistes. No duelen, son crónicos, no es de ahora, no se ha producido ahora, sino se han producido con el tiempo. Y espermatoceles que también son quistes del cordón espermático. Entonces, ya sabemos dividir la patología aguda de la patología crónica. La patología aguda, muchas son emergencias y tenemos horas para poder salvar ese testículo. Es por eso que tenemos que saber diferenciar entre una enfermedad aguda y una enfermedad crónica. Vamos a ver los tumores testiculares. Aspecto de la lesión escrotal frente a una posible neoplasia. Los factores que disminuyen la posibilidad de neoplasia es esta: que la lesión sea extratesticular, que no sea palpable, que sea una imagen quística simple y que la vascularización no sea detectable o no tenga vascularización. Entonces, esos son los factores que disminuyen. ¿Y cuáles son los factores que aumentan? Que el tumor esté dentro del testículo, que el mismo paciente te dice me he palpado un bultito. Entonces, si te dice me he palpado un bultito, es porque es muy probable que sí sea maligno. Que el quiste no sea simple, sino sea sólido o complejo, y que tenga vasos arteriales dentro. Entonces, estas son las características que más nos dan para que sea maligno y las de la izquierda las características que más nos dan para que sea benigno. Entonces tenemos en el hombre los carcinomas son pocos realmente, ¿ya? Dice que representan aproximadamente el 1% de todos los cánceres del hombre, el 1% son de testículos, o sea, son muy poquitos. De ese 1%, el 95% son de células germinales, ¿ya? Es por eso que es importante saber la edad del hombre, la raza. ¿Por qué? Porque es más frecuente en raza blanca. Entonces los morenitos dijeron, ya me salvé, o tengo menos probabilidad. O también otra cosa que tenemos que saber, que los tumores malignos más ocurren entre las edades entre 15 a 34 años. Este es el grupo etario con mayor índice de tumores malignos. No quiere decir que no va a aparecer en los 34, después de los 34, sino que va a haber menos posibilidad. Y entonces ya tenemos que los factores de riesgo son estos. Pregunta de examen, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener cáncer de testículo? Edad, raza, factores genéticos, historia familiar. ¿Cómo? Su primo de la Katy. A ver, que alguien apague ese micrófono, por favor. Criptorquidia, infertilidad y los síndromes de hermafroditismo. Entonces, como les he dicho, los tumores de células germinales constituyen el 95% y los tumores del estroma gonadal el 5%. Dentro del 95%, los más comunes son el seminoma, que puede ser clásico, anaplásico y espermatocítico, y los no seminomas. Y también hay formas mixtas. Y dentro de los tumores del estroma gonadal, que son totalmente raros, son 5%, tenemos los tumores de células de Leydig, los tumores de la célula de Sertoli,
los tumores de la célula granulosa, gonadoblastomas. Y más lejanos, pues los linfomas, sarcomas de partes blandas, mesoteliomas, carcinoides, adenocarcinomas de la red de testis y las metástasis. Las metástasis, ¿qué son? Tumores primarios, por ejemplo, un cáncer de páncreas que se dispara hacia el testículo. Podemos ver un seminoma. La mayoría de tumores malignos, igual que lo que habíamos visto en la mama, mira cómo son sus márgenes, ¿no? No son bien definidos, no tienen unos márgenes circunscritos, como le diríamos así en mama, ¿no? No tienen una cápsula bien definida. Entonces, acá dice que son uniformemente de baja ecogenicidad. Tumores grandes pueden ser heterogéneos, lobulados, representan áreas multinodales, ¿no? De continuidad. Tienen vascularidad interna y no tienen una cápsula bien definida. Entonces, ahí podemos decir que son tumores malignos. Entonces, la patología maligna más frecuente, como les había dicho, sucede entre los 15 a 34 años de edad. Estos son cosas que tienen que quedar para ustedes. La más frecuente es una masa escrotal indolora o un aumento indoloro del tamaño testicular. Si el paciente viene y él mismo ya te dice que ya se palpó el tumor, pero no le duele, es probablemente que sea maligno. Otra cosa es que tú se le encuentres de manera incidental, ¿no? Por algún motivo le pidieron una ecografía testicular, por ejemplo, te digo, en caso de infertilidad, cuando la pareja no puede tener hijos, ya le hicieron todos los exámenes a la mujer y ahora le hacen los exámenes al hombre y de casualidad le encuentras una masa, es probablemente que sea benigno. Pero si el paciente te dice, me siento un bulto, y él mismo se lo ha palpado, es probable que sea maligno. Entonces la ecografía, sí, acá sí, es la primera prueba de elección para detectar porque tiene una sensibilidad cercana al 100%. La ecografía es muy buena para ver los testículos. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Si esta lesión está dentro o fuera del testículo, porque puede estar en los anexos, como les dije, ¿no? El tumor puede estar en el epidídimo, en el cordón espermático, en la bolsa escrotal propiamente dicha, o puede estar dentro del testículo y se denominaría intratesticular. Una vez que sabemos dónde está ubicado, tenemos que ver, ¿es sólida o es quística? Ya les he dicho que los tumores malignos más tienen tendencia a ser sólidos. Entonces, si son sólidos, hay la probabilidad de que sea maligno. El 95% de las masas sólidas intratesticulares son malignas. Bastante porcentaje, ¿no? Entonces, de los jóvenes, de estos jovencitos, el 95% van a ser tumores de células germinales y solo el 5% tumores de células estromales. ¿Ok? ¿Qué pasa si encontramos un tumor en una persona mayor de 60 años? Este tumor puede ser tumores de células germinales, puede ser tumores de células estromales, pueden ser, pero es muy lejano. Lo más común es que sea un linfoma, ¿ya? Y de los dos linfomas, el Hodgkin y no Hodgkin, ¿cuál es el más frecuente en los testículos? El no Hodgkin, ¿ok? Ejemplo de un teratoma inmaduro. El teratoma inmaduro se caracteriza porque dentro del tumor tiene lesiones quísticas, como estas. Pregunta de examen, ¿ah? Un tumor maligno con lesiones quísticas internas, teratoma inmaduro. Teratoma inmaduro. Tumor con lesiones quísticas internas. El quiste epidermoide. El quiste epidermoide dice que son lesiones benignas, que es bien raro que se convierta en maligno. ¿Y por qué es característico? Porque el tumor epidermoide tiene una forma bien peculiar. Comprende el 1% de todos los tumores testiculares, son quistes verdaderos, contienen un material laminado que es conocido como en capas de cebolla. Y si ustedes lo miran bien, ¿verdad? Pues no, parece que tiene capas de cebolla, parece un caracol así. Entonces, si ven un tumor que tiene una especie así de estructura laminar circular, o conocido como capas de cebolla, este es un quiste epidermoide. ¿Maligno o benigno? Benigno, benigno. Parece feo, parece monstruoso por la forma como es. Mucha gente se asusta cuando no lo ha visto antes, dice, no, este es cáncer. Pero no, si ustedes ven su estructura laminar, quiste epidermoide, benigno. Quiste epidermoide, capitas de cebolla, benigno. Entonces,
Hay que recordar que la ecografía no lo es todo. Como estos son, como los testículos de todas maneras tienen bastante componente hormonal, se tiene que complementar con el análisis de laboratorio. Y para eso ustedes les pueden solicitar o les pueden recomendar al médico, si que no sabe mucho de clínica, le pueden recomendar pues que complemente con alfa-fetoproteína, que si está elevada, aquí están los tumores no seminematosos, con la subunidad beta, la HCG beta, se eleva cuando son coriocarcinomas, y otros marcadores también, por ejemplo, como la fosfatasa alcalina y la LDH, que se eleva en los tumores como el seminoma. Estos se denominan marcadores tumorales de testículo. ¿Cuáles son los marcadores tumorales testiculares? En el examen, alfa-fetoproteína, la subunidad beta, HCG beta, la fosfatasa alcalina y la LDH. Entonces, los tumores de células no germinales, la prevalencia es alta en la edad pediátrica. Tenemos, por ejemplo, los tumores de célula de Leydig, que son hipoecogénicos de márgenes bien circunscritos. Lesiones testiculares que imitan tumores, por ejemplo, la orquitis focal, atrofia de fibrosis focal. Todas estas son lesiones benignas que imitan ser malignos, ¿no? Los infartos, los abscesos, las contusiones, la tuberculosis y, bueno, básicamente eso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un infarto testicular. ¿Cuándo se puede infartar el testículo? Por ejemplo, cuando te golpeas el cordón espermático y deja de pasar sangre, se infarta esa área. Esa área deja de ser irrigada y se vuelve hipoecogénica y parece un tumor bien feo, ¿no? Entonces, por ejemplo, le ponen el Doppler y todo está irrigado menos esta zona. ¿En qué otro caso? En las pacientes que sufren, por ejemplo, de insuficiencia venosa, ¿se le puede trombosar una arteria testicular? Sí se le puede trombosar. Se vuelve un trombo en la arteria testicular y esta área, pues, se infarta. Y así, en múltiples ocasiones en las cuales se obstruye una arteria, se infarta esa área y parece un tumor. Entonces, vamos a hablar del síndrome del escroto agudo porque esta es una emergencia, que si ustedes están en algún lugar, en una emergencia, o en algún lugar del país en las cuales les llega un paciente que le duele mucho el testículo, esto se llama escroto agudo. Entonces, es un cuadro clínico consistente en dolor testicular. O sea, el paciente llega gritando de dolor y solo tenemos pocas horas para salvarlo y también el dolor empezó hace pocas horas. Está asociado generalmente a cambios inflamatorios, por eso duele. ¿Y cuáles son las causas? Se golpeó, traumatismos, se torció el testículo. Cuando hablamos de torsión testicular es que se tuerce el cordón espermático, que lo habíamos visto, se tuerce, no pasa sangre y duele, ¿ya? Un apéndice también se puede torcer. ¿Y también por qué puede doler? Porque se infecta o se inflama el epidídimo y se llama epididimitis. Se infecta o se inflama el testículo propiamente dicho y se llama orquitis. O se infectan y se inflaman los dos. Y cuando se infectan y se inflaman los dos se llama orquiepididimitis. ¿Ya? Entonces, todo este es todas estas son causas de dolor agudo del escroto, ¿no? Se llama síndrome del escroto agudo. Pero siempre se dice que todo testículo que duela, hasta que no se demuestre lo contrario, se tiene que considerar torsión testicular, ¿ya? ¿Por qué? Porque la torsión testicular es una emergencia. Porque tú de frente no le puedes decir, ah, no, este es un traumatismo, ah, no, este es una epididimitis. Pasan 12 horas, el testículo muere y ese paciente te denuncia, porque pierde su testículo y pierde toda su generación. Entonces, para evitar estas cosas, todo testículo que duela, que se inflama y que duela aparatosamente, se tiene que considerar torsión testicular. Si se tuerce el cordón espermático, se pierde el testículo si pasan muchas horas. Entonces, se considera hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué pasa si es que se tuerce el cordón espermático? Si se tuerce, vamos a encontrar esto: flujo ausente o disminuido. No haber flujo dentro del testículo o puede estar disminuido.
Por si acaso este flujo es de la bolsa escrotal, que tiene otra rama, como les había dicho, como les había mencionado anteriormente. Entonces, puede haber flujo normal o disminuido en una torsión incompleta. La torsión puede ser incompleta y puede estar disminuida. Puede haber flujo ausente con aumento peritesticular en una torsión que está evolucionada, o sea, que está por instalarse. Pero la principal característica es que no hay flujo vascular interno. Entonces, la torsión testicular, vamos a verlo así. Ausencia de flujo, ¿no? Vemos el testículo, ustedes lo pueden ver normal, y si no le ponen el Doppler y no le dicen que no hay vascularización, lo mandan a su casa y dicen que está normal, este testículo muere si es que pasan muchas horas. Entonces es así. La torsión testicular es considerada una urgencia quirúrgica. Tiene pocas horas para que entre al quirófano y el urólogo lo salve. Entonces, la rotación del cordón espermático en su eje longitudinal produce ¿qué? Disminución o ausencia del pasaje sanguíneo. Es más frecuente en ¿quiénes? En neonatos y prepúberes. En jovencitos. Generalmente se da en jovencitos que están corriendo y que no tienen sus estructuras bien fijadas, ¿no? Juegan fútbol, están con la bicicleta. ¿Cómo se presenta? Con un dolor intenso unilateral en el escroto y de inicio brusco. O sea, se chanca, hizo un movimiento brusco y le empieza a doler aparatosamente. El testículo, como no tiene aporte sanguíneo, empieza a inflamarse y a aumentar de volumen. Masa escrotal dura, con edema, eritema. Le hace la ecografía, ausencia de flujo, ¿no? Ausencia de reflejo cremastérico y ausencia de reflejo de PER negativo. Entonces, este es un signo en el cual le levantan el testículo y sigue doliendo. Cuando es una inflamación, le levantas el testículo y calma el dolor. Por ejemplo, la epididimitis, le levantas el testículo y calma el dolor. En la mayoría son viables en las 6 primeras horas. Si ustedes le detectan esto en las 6 primeras horas, como dice, lo operan, ese testículo se salva. Si pasan 12 horas, es poco probable que se salve ese testículo. La orquitis, ya habíamos hablado que es una inflamación del testículo propiamente dicho, y la orquitis puede verse así, te inflamado, te infectado. ¿Por qué? Pueden ser por enfermedad de transmisión sexual, pueden ser por golpes, pueden ser por una bacteria contigua que entró, generalmente por enfermedad de transmisión sexual. El epidídimo también se puede inflamar e infectar así, se vuelve heterogéneo el epidídimo, ¿no? A comparación del testículo, entonces este está heterogéneo. Le pones el Doppler y va a captar bastante vascularización. Entonces, si se inflama el testículo, se llama orquitis. Si se inflama el epidídimo, se llama epididimitis. Si se inflaman los dos, se llama orquiepididimitis. Entonces, por ejemplo, acá vemos un incremento de la vascularización. Acá dice epididimitis, pero esta es una orquiepididimitis, porque hay un aumento de la vascularización, tanto del testículo como del epidídimo. Podemos encontrar microcalcificaciones intratesticulares, sí, entre 1 a 2 milímetros, y se ven así, lesiones puntiformes, que pueden ser escasas o pueden ser variadas. Existe literatura que dice que está relacionada con la infertilidad, pero no en todos los casos. Y de acuerdo al número de microcalcificaciones, si son escasas, se dice grado 1, si son moderadas, se dice grado 2, y si todo está repleto de microcalcificaciones, se hizo grado 3. O también le pueden llamar leve, moderado o severa. Si se golpea, puede volverse un área hipoecogénica y eso se le llama pues hematoma intratesticular. El hematoma intratesticular también puede aislar al propio testículo en sí y formar un halo hipoecogénico. Si esto se vuelve crónico, pueden formarse septos. Hidrocele. Hidrocele es la cantidad de líquido que hay en la bolsa escrotal. ¿Cuáles son las causas de hidrocele? Puede ser idiopática, es decir, no sabemos por qué se formó hidrocele. En caso de infección, también se infecta tanto que puede tener hasta pus en la bolsa escrotal, inflamación por traumatismo, también puede haber hidrocele, y si sale sangre ya no se llama hidrocele, sino se llama hematocele.
En los casos de procesos oncológicos, en los pacientes que tienen cánceres de pene, de testículo, de bolsa escrotal, de próstata, puede haber hidrocele, procesos oncológicos. El hidrocele es negro, es anecoico, es homogéneo, tiene sombra acústica posterior, dice, pero puede contener múltiples ecos o septos en presencia de colesterol. Generalmente es anecoico, como este, ¿no? Vemos acá el testículo que lo encuentras aislado y vemos un extenso hidrocele. Acá, por ejemplo, extenso hidrocele. Pero profesor, es que este hidrocele ya se ha hecho tan crónico que ya se ha tabicado, ¿no? Este es un hidrocele complicado, hidrocele izquierdo tabicado, contenido móvil en su interior en relación con, puede ser hematocele porque se golpeó y se hizo, bueno, se hacen tabiques porque es sangre, puede ser piocele o etcétera, no puede haber una infección. Pero la cosa es que acá tenemos el testículo, la cabeza del epididimo y el hidrocele, conceptos que es un hidrocele complejo, a diferencia de este que es homogéneo. Varicocele. Varicocele viene de varices, entonces es la dilatación anormal del plexo venoso pampiniforme. Se presenta en el 15% de los hombres. Es más común en el lado izquierdo. ¿Ya? Cuando ustedes analicen y ven varices venosas dilatadas, en el derecho es menos probable, en el izquierdo es siempre más probable, 85%. Casi no he visto yo en toda la historia que hago de varicocele, ponte de 100 varicoceles que he visto, creo que habré visto 1 o 2 en el derecho, y la mayoría, como dice acá, son en el lado izquierdo. Generalmente son asintomáticos, es decir, el paciente no sabe, pero eso sí, esto sí está relacionado con infertilidad. Entonces es por eso que después de que analizaron a la señora, que una pareja que no podían tener hijos, después que se terminaron de analizar a la persona, a la mujer que no ovulaba, que no tenía las trompas obstruidas, entonces analizan al hombre, encuentran un varicocele, entonces dicen, esta es la causa de infertilidad. Entonces, las venas normales miden entre 0,5 a 1,5. Las venas en el varicocele van a ser mayores a 2. Mayor a 2 se considera anormal. Entonces, pregunta de examen. Para considerar un varicocele, las venas tienen que ser mayor a 2, mayor a 0,5, mayor a 1,5. Entonces, la respuesta es mayor a 2 milímetros. Se ven múltiples estructuras de aspecto como si fueran serpientes, ¿no? De baja reflectividad y diferentes tamaños. Así se ven, como un enmarañado, ¿no? Como serpientes. Dilatación anecoica. Estas miden más de 2 milímetros. Le pones el Doppler y se ve así. Le haces que puje y hay reflujo inclusive. A esto se le denomina varicocele. ¿Qué es varicocele? Es la dilatación venosa del plexo pampiniforme. ¿El epidídimo también puede tener quistes? También puede tener quistes. ¿Y a qué se debe? A procesos inflamatorios crónicos. Son quistes extratesticulares porque se ubican en el epidídimo, en el cordón espermático o en la túnica vaginalis. Son colecciones líquidas benignas, asintomáticas, anecoicas, negras, secundarias a, lo que le digo, generalmente procesos inflamatorios. ¿Qué son los procesos inflamatorios? Que se enfermaron de una ETS, no les dio nada, dijeron, no me dio nada, pero de aquí a 2 años aparece como un quiste el epididimo. Son como cicatrices de procesos infecciosos e inflamatorios. De esa manera reacciona los anexos del escroto. Características típicas de un quiste, márgenes circunscritos, anecoicos, con refuerzo acústico posterior. Así son los quistes. Ya prácticamente no vemos a la cabeza el epididimo, pero sí vemos una lesión quística, ¿no? Que ya las conocen como ustedes son los quistes. O sea, ¿qué más se puede escribir de un quiste? Nada más hay que saber dónde está ubicado, ¿no? Intratesticular o extratesticular. Pueden haber quistes en la cabeza, 2, pueden haber 3, pueden haber tan grandes que no se ve ni siquiera el epididimo. Los quistes pueden ser intratesticulares, sí pueden ser intratesticulares. ¿Productos de qué? De traumatismo, productos de procesos inflamatorios. Así como existen quistes de la cabeza del epididimo, también pueden existir quistes intratesticulares. ¿Productos de qué? De procesos inflamatorios, procesos infecciosos, crónicos. Digámoslo así, que son cicatrices o secuelas de procesos infecciosos crónicos o enfermedad de transmisión sexual.
quistes intratesticulares, para que no se les olvide, y también quistes en la cabeza del epidídimo. ¿A qué se llama escrotolitos? Existen calcificaciones en la bolsa escrotal. Existen calcificaciones móviles en la bolsa escrotal que pueden corresponder ¿a qué? A apéndices testiculares que se han torsionado y han caído y se calcifican. Esa es una de las teorías. También se pueden llamar cálculos o perlas escrotales. Y al momento que ustedes hagan las ecografías testiculares, van a ver como piedritas, como cálculos de la vesícula igualito, pero lo van a ver dentro de la bolsa escrotal. Así como este, perdón, así como este, o grandes así como este, con sombra acústica posterior, como si fuera un cálculo de vesícula. Perlas escrotales, cálculos escrotales. Entonces, esos quistes se pueden infectar si es que el paciente, ponte, tiene repetidas veces infecciones, inflamaciones, no se cuida, entonces se vuelven abscesos y se ven de esta manera. Diferente al quiste, ¿no? También cuando el plexo venoso de la red de testis, que este sí es intratesticular, se dilata, puede confundirse con un tumor, ¿no? Son lesiones del mediastino testicular y sin flujo al Doppler. Cuando ustedes les ponen el Doppler, estos no son sensibles al Doppler color, pero sí se ven dilataciones vasculares minúsculas, ¿no? Y esto se le llama ectasia tubular de la red de testis. Bueno, esas son las patologías principales del testículo y de la mama. Espero que les haya gustado. Disculpen que es un poco tarde y bueno, estarán ustedes también cansados, pero esto es lo que nos ha correspondido hacer.